Espero 2 segunditos nomás que se termine de unir la gente, pero si alguien tiene alguna duda, eh, vamos a jugar ahora. Ok, bueno. Lo que vamos a ver ahora, o sea, a usar índices ya sabemos, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora es algunas otras cositas, que son herramientas que uno tiene que conocer cuando trabaja con un índice. Bien, ¿cómo hago para cambiar de base a un índice? O sea, básicamente yo tengo mi serie, tengo un índice, y eso lo quiero reexpresar, ¿sí? Eh, Esto es algo que se hace cuando yo tengo varias series, ¿no? Por ejemplo, tengo un índice de precios, por ejemplo, que llega hasta acá. Y yo lo quería para todo el periodo, ¿no? Para todo el alto de la pantalla. Y este llega solamente hasta acá. Pero tengo otro índice que va desde el mismo lugar hasta el final. Lo que puedo hacer es combinar a los dos para después quedarme con una serie larga. ¿Está bien? Cuando hablamos de cambiar la base, en realidad lo que vamos a estar haciendo es reexpresarlo. No es cambiar literalmente el periodo base. ¿Ok? Que eso es algo que a mí no me gusta mucho, que es para mí confuso decirlo así, pero bueno, cuando hablamos de cambiar de base es reexpresar el índice, ¿no? Yo quiero que el 100, en vez de aparecerme acá, me aparezca en otro lugar. La serie va a ser la misma. Los ponderadores de trasfondo, los originales, siguen siendo lo mismo. Lo único que estoy haciendo es reexpresarlo, ¿sí? Antes, esto tenía el 100 acá, y la serie hacía esto. Ahora el 100 lo va a tener acá, y la serie va a hacer exactamente lo mismo. Lo único que hago es reexpresar. Entonces, ¿cómo hago para lograr esto? Bueno, esta anotación no me parece demasiado clara, pero es la que tenemos, digamos. Yo tengo un índice que tiene una base, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es expresarlo, en vez de con una base en el periodo T sub 2, digamos, llevarlo a la base T sub 1, ¿sí? Por ejemplo, lo tengo en base 2015, lo quiero llevar a base 2010, ¿no? O 2020, da lo mismo, más arriba, más abajo, digo, simplemente a otro periodo. Entonces, tengo un índice que tiene esta base, y ese índice lo voy a tener en un montón de periodos, ¿no? O sea, un índice que tiene base 2010, y ese índice lo tengo para el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Eh, digamos, este es mi índice con una base, y si lo tengo en Excel, este al principio no se valía 100, después valía 105, después valía 110, y así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, es una regla de 3 simples. Lo que voy a hacer es agarrar el índice original, multiplicarlo por 100 y dividirlo la, por la base, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Seba, y no entiendo, ¿para qué se hace esto? O sea, tipo, ¿para buscar qué? Y porque ponerle, imagínate que yo acá tengo también otro índice que tiene otra base. No sé, está buena la pregunta. Me gusta mucho que pregunten para qué. En primer lugar, porque cuando yo preguntaba en la facultad para qué, la gente se enojaba. Pero también porque me parece que implica que realmente están entendiendo. Bien, voy a hacer un... Ahí está. Y después tenés este otro índice, ¿no? Entonces estuvo constante y después se duplicó. Qué sé yo. Bueno, entonces imagínate que a vos lo que te interesaba, ¿no? Que necesitas el índice para todo el periodo, ¿no? Porque te interesa analizar la inflación en todo el periodo, ¿no? Entonces viene Valen y dice, yo quiero analizar los precios en todo este periodo. Y yo lo que tengo es información para esta parte, información para esta parte. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo no puedo decir que los precios varían 100, 105, 110, 115, 100, 100, porque, o sea, acá lo que estaría diciendo es subió, 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 cayó. Y en realidad no fue lo que sucedió, ¿no? Porque en realidad lo que sucedió fue subió, 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 se mantuvo constante, creció.
Entonces, yo para armarme una serie completa, no puedo decir, bueno, voy metiendo los valores así nomás, porque tienen distinta base. Entonces lo que puedo hacer es reexpresar, por ejemplo, a este índice que tiene base en el periodo 2, lo puedo reexpresar de forma tal que me quede escrito que acá tenga un 115, ¿no? Y acá, bueno, va a quedar constante, y acá se va a duplicar. Y yo ahí sí voy a poder echar las dos series. Que la serie final me va a terminar quedando 100, 105, 110, 115, 115, 230. Entonces, si cambié la base de uno de los dos índices, los puedo llevar y armarme una serie larga. O sea, puedo empalmar la serie, básicamente. Esto es algo que, para lo cual es muy importante a saber cambiar de base. ¿Está bien? Y Seba, si querés cambiar, por ejemplo, como hicimos antes, que cambiamos las pairs de base, ¿es lo mismo? Eso es lo que decía hace un rato. Si yo, o sea, yo acá lo que estoy haciendo es, se le dice cambio de base, pero no es del todo preciso decirle así. Lo que uno hace es reexpresarlo, como si la base fuera otra. Pero claro, Marco dice, che, o sea, en realidad, cuando yo hablo de periodo base, estoy hablando de los ponderadores también en algunos casos. Bueno, los ponderadores van a ser lo mismo. En realidad, a esto que se le dice cambio de base, sería mejor decirle reexpresar el índice. ¿Está bien? No es que le cambias la base, porque si este es un índice que siempre va a estar usando los ponderadores del año base, vos acá en realidad no estás cambiando esos ponderadores, simplemente estás reexpresando la serie, para que ahora el 100 aparezca en otro lugar, o el 115 aparezca en cierto lugar. Pero es simplemente usar una regla de 3 simple para reexpresarlo. Antes vos hacías que acá esto dijera 100 y ahora dijera 105, ahora haces que diga, no sé, 200 y 210. La variación es la misma, los ponderadores son lo mismo, lo único que cambia es cómo lo expresamos. ¿Está bien? Ok, sí. Entonces, a ver. Bueno, acá justamente estoy contando eso que decíamos un rato, ¿no? Las ponderaciones son las mismas, lo que cambia es cómo lo expresamos. Entonces, si reexpresamos índices, podemos empalmar. Que acá es donde queda bien claro también la utilidad de reexpresar un índice, ¿no? Otro caso donde puede ser útil reexpresar un índice es, por ejemplo, si quiero graficar, ¿no? Varias series. Entonces, yo tenía un índice, ¿no? Que arrancaba en 500, otro índice que arrancaba en 200, otro índice que arrancaba en 300, ¿no? Este es, no sé qué yo, precios agropecuarios, este es precios, bueno, no me gusta decir todo precio. Bueno, vamos a ver, no sé cómo. Yo, este es precios agropecuarios, esto supongo que es el tipo de cambio real, y esto de acá, otra cosa. Precios otros. Y digamos, como que no es muy claro ahí si uno subió, el otro cayó, porque no se entiende del todo bien, ¿no? O si uno subió más que el otro. Entonces, si los reexpresamos a todos para que partan del mismo punto, va a quedar bien claro que, bueno, que los precios agropecuarios crecieron un poquito, que el tipo de cambio real estuvo subiendo más, y que los precios de los otros bienes estuvieron cayendo. No, eso también está bueno como herramienta para generar visualizaciones, ¿no? También a veces está bueno. Hay un gráfico que está bastante bueno, que no lo di acá en este curso, pero que justamente hago eso. Bueno, entonces, el empalme es algo que se hace hoy en día, ¿no? Algo que es casi rozando lo ridículo, que es, imagínense que ustedes quieren hacer una serie de precios que vaya del 2005 al 2020, o al 2021, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en situaciones normales, uno agarraría, se metería en su agencia de estadísticas y descargaría la serie para el periodo 2000, creo que dijimos 5, 2020, ¿no? El tema que tenemos acá es que, como ya saben, hubo un periodo de irregularidad en el INDEC, entonces, por si no lo saben, bueno, el INDEC estuvo intervenido durante unos años, lo cual hizo que sus estadísticas dejen de ser confiables. Y esto es algo reconocido,
De hecho, el Banco Central tiene un anexo metodológico donde te cuenta cómo calcular el índice de precios, porque básicamente cuando estaba intervenido, los precios que se reportaban no eran reales, ¿no? Se reportaba una inflación menor que la efectiva. No fue la única serie de datos que fue intervenida igual, lo cual es bastante triste, ¿no? Porque en realidad los datos son algo muy importante. Pareciera que no, pero son muy importantes. Nada, las justificaciones y eso quedan para otra materia. Entonces, inflación antes del 2007. Bueno, el INDEC no estaba intervenido, podemos agarrar la serie de precios del INDEC, ¿no? Entonces agarramos, a ver si me responde el lápiz. Bueno, el lápiz no me responde, pero ahí está, estaba intervenido el lápiz. Vamos a agarrar la serie de precios del INDEC. Ahora, después del 2007, vas a estar intervenido. Y ahí nos embromamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar otros precios. Y lo que podemos hacer es mirar el índice de precios de San Luis, ¿no? Después salió otro índice, ¿sí? Que también es representativo, que es el de capital, ¿sí? El IPC Cava, se le dice. O el IPC-BA también, si no me equivoco. Y tenemos precios para este periodo. Y por último, o sea, después del 2016, el INDEC pasa a reportar nuevamente datos confiables. Entonces podemos utilizar esos datos, ¿no? Y esto de acá lo digo sin ninguna connotación política, ¿no? Digo, está hasta en el anexo metodológico que usa el Banco Central que está publicado hoy. No sé si hoy en el 2021 van, o sea, te dicen hace esto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podríamos armarnos una serie de precios incorporando el INDEC. Acá tenemos un periodo en común, así que a partir de ahí vamos a agarrar la info que nos pasa San Luis. Después tenemos un periodo en común, vamos a agarrar la info que nos pasa Cava. Después tenemos otro periodo en común, y a partir de ahí agarramos la información. ¿Qué nos termina quedando? Un Frankenstein, ¿no? O sea, al final nos queda el IPC con todos los datos, para lo cual los tenemos que reexpresar. ¿Sí? Siempre, como mínimo, pueden tener más, pero como mínimo necesitamos que tengan un periodo en común, ¿no? Por ejemplo, el índice de precios de San Luis sigue existiendo después, y sigue existiendo antes. Pero yo lo que quiero es simplemente usarlo cuando lo necesito. Pero como mínimo, un periodo en común tiene que haber entre los dos. Si no tengo un periodo en común, soné, no puedo hacer el empalme. No puedo hacer el empalme de la forma que lo vamos a ver en esta materia, al menos. ¿Está claro esto? Sí, Seba, pero Sí, lo de San Luis y Cava hay que reexpresarlo porque no abarca lo mismo que el total del INDEC, ¿o no? exactamente. Si yo acá tenía 150 y acá decía, no sé, 500 y 505, y lo que hago es tomar 150 y 505, vamos a pensar que la inflación acá fue de 400%, no sé, 300%. Justamente lo que vamos a tener que hacer, o sea, lo que va a haber atrás de esto es un cambio de base. Eso lo vamos a reexpresar. Claro, claro. ¿Tiene alguna duda? Esto también es algo que van a vivir haciendo si trabajan en consultoría o lo que sea, ir cambiando de base a índices, empalmar series, es algo bastante usual. Bueno, muy bien. Eh, Bien, ¿y cómo hacemos para empalmar? ¿Cómo sería el empalme de series? Bueno, agarraríamos un índice, tomamos la serie, y a partir de donde queremos empalmar, fíjense que lo único que vamos a hacer es una regla de tres simples. Agarramos el índice 2, ¿sí? En ese periodo, lo multiplicamos por el índice 1, y 0, lo dividimos por el índice 2. Respondeme. Por el índice 2 también para el periodo TC.
Ok, donde T0 es el periodo en común. Esta regla de 3 simple lo que me está diciendo es, mira, quiero que el índice 2 adopte el mismo valor que el índice 1. Quiero reexpresarlo en ese número, para poder darle continuidad a la serie. Fíjense que ahí lo que estoy explicando es cómo hacer cuando tenés este caso, ¿no? Tenía el primer índice y en base a un periodo en común alargué la serie. Si tengo 80 índices, esto lo puedo seguir generalizando, ¿no? Y ahora que hice esto de acá, puedo agarrar y traérmelo para acá. Y ahora que hice esto de acá, puedo agarrar y traérmelo para acá. Y así puedo seguir, ¿sí? Continuar. Podemos seguir empalmando tantas veces como queramos, tantas series como tengamos. Y acá es donde aparece otra utilidad de cambiar de base. Si a mí me dieron un índice, ¿no? Que arranca en el 1900, tiene un montón de información, y a mí me interesa solamente agarrar el 1980, capaz que lo quiero reexpresar para que arranque en 1980. O mejor, si les parece, hagámoslo arrancar en 1991 o 95. Acá, de por medio, hubo hiperinflación. O sea, si agarramos el índice de precios, esto está en millones. El índice que arrancó en 100 está en... No sé bien en qué magnitud, pero es un número ridículamente alto y muy difícil de interpretar. Entonces, tranquilamente, si queremos hacer un trabajo donde apliquemos o lo que sea, podemos agarrar el índice a partir de 95 y trabajar a partir de ahí. ¿Sí? Depende de cómo nos entregaron los datos y cuál es nuestro objetivo, obviamente. Entonces, bueno, esto es lo que comentaba recién, ¿no? Que yo ahora tengo un índice, lo puedo empalmar con otro, y una vez que ya tengo la serie empalmada, eso lo puedo empalmar con otro, así sucesivamente. Ir empalmando una y otra y otra vez. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver. 12:40. Bueno, sí, por las dudas, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al Excel. Y así vemos esto. Pensaba directamente dar toda la teoría y después el Excel, pero mejor vayamos ahora porque no sé si me va a alcanzar entonces el tiempo para llegar hasta el final. Perdón, Imagínense que yo tengo un índice. ¿Ok? Decíamos, si yo tengo un índice simple, acuérdense el índice simple de una sola categoría. Lo único que tengo que hacer es dividir a toda la serie por el valor en ese periodo y multiplicar por 100. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, imagínense que yo tengo un índice de precios del maíz, ¿no? Que es este de acá, que tiene base 2015. Perdón. Fíjense que lo que estoy haciendo es, bueno, acá lo expresé acá, ¿no? Lo que tengo que hacer es agarrar cada periodo, dividirlo por el periodo base y multiplicarlo por 100. ¿Ok? Acá el periodo es 2010, el periodo base es 2015, multiplico por 100. Este es mi índice original, ¿sí? El índice original tiene base en el periodo 2015, ¿no? Por eso está el 100 acá. Y está bien. Y esto de acá, no sé qué es charcheríos míos, así que no le presten atención. Probablemente algo que me preguntaron en la clase pasada y lo escribí ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un índice con una determinada base, ¿no? Y tenemos esos datos. ¿Cómo hago para reexpresarlo? Bueno, era lo que decíamos hace un rato. Este es mi índice, ¿ok? Ahora centramos nuestra atención acá. Este es el índice que yo tenía y yo lo quiero reexpresar como base 2010. ¿Cómo hago? Bueno, lo que tengo que hacer es agarrar y dividir ahora por el valor de la nueva base y multiplicar por 100. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Si yo lo quiero llevar a base 2010, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar ese índice, en cada periodo, dividir por el valor que tenía en el periodo 2010 y multiplicar por 100. ¿No? Y fíjense que por eso tiene los signos de pesos el periodo base, porque siempre va a ser el mismo. ¿Está bien? Agarro, me fijo para este periodo, ¿no? Que debería ser el 2012. ¿Qué hago? Bueno, valía 183, dividido 114, lo multiplico por 100, entonces ahí valdría 161. Y ahí tenemos el índice reexpresado. ¿Sí? Lo único que hacemos es una regla de 3 simple, donde expresamos las cosas de otra manera. Y listo. ¿Está claro esto del cambio de base? Es bastante sencillo. Después, quizás en la de repaso hacemos
alguna cosita adicional o distinta. Entonces, imagínense después que tenemos dos índices, ¿no? Esto no me acuerdo si lo simulé o qué hice. Bueno, acá hay algunos celdas ocultos. Imagínense que tenemos dos índices, ¿ok? Esa es la información que tenemos. Tenemos dos índices y lo que queremos hacer es un empalme de la serie. Yo no quería información para 2010-2015. La necesito para toda la década. ¿No? Necesito información desde el año 2010 hasta el año 2020 inclusive. Entonces, lo que puedo hacer es empalmar dos series, ¿ok? ¿Cómo se suelen empalmar los índices? Hacia atrás. Pero como no es una norma general, sino que es como lo más usual, simplemente piensen, bueno, ok, empalmar. Empalmar es o hacia adelante. Si yo empalmo hacia adelante, que fíjense que es lo que yo ahí tengo en colores, agarro el índice original y eso lo empalmo hacia atrás, ¿no? En el empalme hacia adelante lo que tengo es el otro índice y a ese le voy a enchufar el segundo índice. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo estos dos índices, ¿no? El índice 1 y el índice 2. Los dos dan cuenta de lo mismo, lo que voy a hacer es empalmar. ¿Cómo los empalmo? Bueno, ya dijimos, lo que hay detrás de esto es simplemente una regla de 3 simple. Si yo empalmo hacia atrás, me voy a quedar con el índice de la segunda parte, ¿no? Y eso es exactamente esto, es el índice de esa parte, ¿no? Fíjense, estoy directamente tomando cada una de estas celdas. Pues si valía 100, le pongo 100. Si valía 105, le pongo 105. Si valía 95, le pongo 95. Este es mi índice de precios, ¿ok? O de lo que sea. Entonces ahora yo esto lo puedo empalmar hacia atrás, ¿no? ¿Y cómo para empalmarlo hacia atrás? Con regla de 3 simple. Lo que tengo que hacer, acuérdense, siempre sí o sí necesito como mínimo un periodo en común. Si no tengo un periodo en común, no puedo hacer empalme. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, regla de 3 simple para ir obteniendo el empalme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, agarro, miro cada periodo, ¿sí? Acá en este caso el índice alternativo valía 117. Lo voy a multiplicar por el valor que adoptaba el otro índice en el periodo que a mí me interesaba y lo voy a dividir por el valor que adoptó mi índice en ese periodo, ¿sí? Es regla de 3 simple. A ver si... O sea, si acá mi índice 1 valía esto, si le cambio la base, ¿cuánto valdría? ¿No? Entonces, lo que hay detrás de esto es simplemente la regla de 3 simple. Eso que parece una pavadita es lo que está atrás de esto. Y eso lo vamos a hacer para cada periodo, ¿no? Bueno, me agarro otro periodo, multiplico por cuánto valía el índice al cual lo quiero llevar, dividido cuánto valía el mío. Y así con cada uno de los. ¿Está bien? De vuelta. Si acá vale esto, bueno, ¿cuánto valía el otro? Dividido cuánto valía el mío. Y así con cada uno. Y acá lo que tenemos es el empalme. Yo acá lo que hice fue ponerle el quinto color para que quede bien claro, ¿no? Esta era mi primer índice, el índice 2, y lo que hice fue empalmar hacia atrás. Fui agarrando y le enchufé los datos de la otra. Fíjense que acá está reexpresado, porque antes este que decía 117, en realidad tendría que decir 130 si tiene la misma base. Y este que dice 132, en realidad tendría que decir 147 si tuviera la misma base, ¿no? Lo que hay entonces escondido en un empalme es reexpresar la base. Y por otra parte, lo que podemos hacer es reexpresar un índice, o sea, perdón, hacer el empalme hacia adelante. ¿Ok? Me agarro la serie primera y a partir de ahí voy empalmando. O sea, empalmo hacia abajo, digamos. Entonces, ¿qué voy a tomar? Bueno, voy a tomar los valores de esa primera serie, ¿no? 100, 126, 139, perdón, 132 y así. Y después a partir de un periodo necesitamos hacer el empalme, ¿no? Yo tenía información hasta acá, hasta 2015 inclusive, entonces de 2016 en adelante lo que tenemos es el empalme. Y nuevamente lo que tenemos es la regla de 3 simple. ¿Qué valor adoptaba mi índice? Por
el valor que adoptaba en el periodo base el otro, dividido el valor que adoptaba en este periodo en conjunto, el mío. Y así con cada uno. ¿Qué valor adopta mi índice? Por el valor que adopta el otro en el periodo en común, dividido el valor que adoptaba el mío en el periodo en común. ¿Sí? Esto de check no sé qué. Acá lo que estoy haciendo es reexpresarlo. O sea, esto de acá es reexpresar este índice como si tuviera el 100 acá. Fíjense que las series dicen exactamente lo mismo. Cuando reexpresamos un índice, no le estamos cambiando la información. Simplemente estoy diciendo, bueno, antes le ponía un 100 acá, ahora le pongo un 9, entonces tengo que cambiar toda la serie. Y chao. Pero es simplemente eso, es cambiar la forma de demostrarlo, ¿no? Es más, si quieren, podemos hacer algo así. No sé por qué solamente me aparece un botón. Esto de improvisar en clase. Vamos a hacer así. Si yo grafico estas dos series, tienen que tener el mismo comportamiento. No, fíjense, es exactamente. Lo único que hice fue cambiarle, es una cosa reexpresada. No hay ninguna información que me dé uno que no me daba el otro. Tipo, bueno, y los dos van subiendo, y los dos van bajando, y los dos se mantienen constantes, y los dos luego van a bajar. No, o sea, es simplemente cambiarle la forma en la cual lo expresamos. No vamos a sacar nueva información por cómo expreso una cosa u otra. Por ejemplo, si yo me fijo cuánto varió el índice en este periodo, y me fijo cuánto varió en este otro periodo, me va a dar lo mismo. ¿Está bien? No le agregué información, no le cambié nada, simplemente lo estoy reexpresando. Y a nosotros, que un índice adopte un valor, no nos dice nada en sí. Que diga 140 o 126 no me dice nada. Lo que me importa es cuando lo comparo con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá comparo este de acá contra el de arriba, bueno, me va a dar 25% de variación. Y si lo hacía reexpresado de otra manera, la variación va a ser exactamente la misma. O sea, fíjense que esto, yo le saco los decimales para que sea más claro, pero en realidad tiene decimales ahí. ¿Estamos bien con todo esto? Ok. Sí, sí. Bueno. Vamos a ver entonces. Están recansados, ¿no? Me imagino. La clase se hizo más intensa que lo que yo esperaba. Vamos a... Igual no es tan intenso este tema. Creo que hay temas que son más intensos. Este es un poco como más dinámico de alguna manera. Sí, aparte es como que está, o sea, transversal a la cotidianidad y digo, o sea, aplicar regla de 3 simple también es algo con lo cual uno está más familiarizado. Pero, bueno, buenísimo. Entonces, vamos con lo que al menos el cuatri pasado fue lo último que di de números índices. Después está esto de condiciones de buenos índices que, como les pareció fácil, ahora se los voy a cambiar. Es algo un poco más marginal. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a ver. Solamente si nos alcanza el tiempo, pero tampoco vamos a hacer demasiado énfasis ahí adentro. Entonces, imagínense que tenemos la serie de salarios de personas, ¿no? Yo tengo cuánto ganaron acá, por ejemplo, Valentina, Ignacio y Marcos. Esas son las personas que me aparecen acá en Zoom. Y vemos que el salario de estas tres personas, bueno, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ah, entonces estas personas debe ser que están ascendiendo constantemente en el trabajo, ¿no? Les está yendo re bien. Claro, el tema es que cuando vos te fijas, el salario de esta persona está subiendo, pero la inflación está subiendo el doble, ¿no? Entonces, también que digamos, no te está yendo. Eh, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, existen dos medidas, ¿no? Típicas para series en economía. Digo en economía, no me refiero a nicho licenciado en economía, ¿no? O sea, pero piensen, por ejemplo, las ventas de una empresa. Ustedes están laburando en una empresa o agarran y están mirando el beneficio, el retorno, ¿no? A ver cuánto fueron las ganancias en cada año. Me interesa saber si en realidad esto está achicándose o agrandándose. Entonces, mirarlo así a secas, nominalmente, digamos, simplemente la serie cruda, por decirlo de alguna manera, eso vendría a ser la serie a precios corrientes, ¿ok? Nos fijamos simplemente cuánto vale. O sea, cuál es el valor puntual nominal en cada periodo. Ahora, existe una medición alternativa, que es
a precios constantes, ¿ok? Si los precios no hubieran variado, ¿qué hubiera pasado con tu salario? Bueno, si los precios no hubieran variado, tu salario creció un 50%, pero la inflación fue un 200%. Entonces, en realidad, si los precios, o sea, si los mantuviéramos constantes, vos comprás menos, ¿no? O sea, si los precios, o sea, es una forma de decir, bueno, yo ahora gano 200 pesos, ¿no? Gano 100 pesos más que antes. Bueno, pero ahora también compro 2 kilos menos de carne, o 2 kilos menos de lechuga, o 2 kilos menos de lo que sea. Entonces, la medición de precios constantes nos permite desentarnos un poco de esta ilusión monetaria que puede llevarnos a conclusiones sumamente erradas, ¿no? Entonces, también muchas veces se le dice real a esto, ¿no? Cuando omitimos el efecto de los precios, que no es del todo preciso, pero igualmente es bastante ilustrativo, ¿no? Como nominal versus real. Entonces, imagínense que tenemos la serie, ¿no? El valor de esa serie en cada periodo t vendría a ser S sub t. A ver si agarro para esto. Entonces, para deflactarlo, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el índice de precios en el periodo base que vayamos a trabajar ahora, o al menos en el periodo al cual yo lo quiero llevar, y dividirlo por el índice de precios de cada periodo. ¿Ok? Y esto de acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar la serie a precios constantes, ¿sí? Que también muchas veces se le llama real, ¿no? Por ejemplo, entonces si estos son los salarios, yo lo multiplico por el índice de precios del primer periodo, lo divido por el índice de precios de ahora, y eso me va a dar el salario real. ¿Está bien? Que esto es justamente la medida que tenemos que usar, ¿no? Porque si yo agarro y les digo, bueno, y el salario subió un 30%, pero el peso fue un 50%, es engañoso, ¿no? Entonces, por cosas como estas es importante tener buenas estadísticas, ¿no? Poder monitorear lo que está sucediendo en la economía, porque entre un millón de cosas más, ¿no? O sea, realmente hay un libro, después si quieren charlamos sobre eso. En fin, yo acá agarro dos series, ¿sí? que son reales, ¿no? La serie de salarios la saqué del Ministerio de Trabajo, la serie de precios la saqué del INDEC. Hay distintas maneras de medir los salarios, no nos vamos a ir por las ramas, quedan 5 minutos de clase. Entonces, tengo periodos, ¿no? Acá los periodos los tengo trimestralmente, ¿sí? Lo que tengo es, cada periodo es un trimestre. ¿Sí? Recuerden, periodo puede ser cualquier cosa, pueden ser días, meses, años, trimestres, semestres, horas, minutos, segundos, depende cómo estemos midiendo. Entonces, simplemente acá, cada periodo es un trimestre. Entonces, fíjense que lo que yo estoy viendo acá es que claramente el salario está creciendo, ¿no? Acá el salario empieza en 16 lucas, termina en 22 lucas, listo, joya, o sea, hay un crecimiento del salario. Pero ojo, acá también tenemos inflación, entonces tenemos que ver qué sucede contemplando la inflación, ¿no? Entonces, acá tomando también el índice de precios del INDEC, fíjense que arrancaba de otro lugar, yo esto lo podría regresar para que tenga acá la base, ¿no? Acá, no sé, podrían replicar este ejercicio, nada más los invito a que lo hagan. Yo simplemente lo traje así como estaba, pimba, para poder avanzar. No recuerdo si este, de hecho, es el punta o el promedio, pero bueno. Entonces, tenemos la serie, los precios. ¿Qué podemos hacer? Podemos reexpresarlo a precios constantes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar la serie, multiplicar por el índice de precios en el primer periodo que me interesaba a mí, y eso dividirlo por el índice de precios en el periodo corriente, en el periodo actual, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente si lo estoy haciendo para el primer periodo, el salario me va a quedar igual, ¿no? Porque, o sea, lo que estoy diciendo acá es, miro el salario en el primer trimestre de 2018 a precios del primer trimestre de 2018. Y naturalmente, si esto está acá en el mismo lugar, va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente trimestre? Bueno, el salario subió un poquito, subió 500 pesos, y los precios también subieron. ¿Ok? Entonces, si hacemos el cálculo para el siguiente trimestre, ¿qué tenemos que hacer? El salario en ese periodo por el índice de precios en el primer periodo dividido el índice de precios en este periodo. ¿Ok? Por eso le pongo signitos de pesos a la celda del índice del periodo, del primer periodo que me interesa a mí, porque básicamente la estoy construyendo, o sea, siempre voy a multiplicar por ese y divido por el índice de precios en este momento.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros miramos el salario a precios corrientes, sube, 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 sube. Cuando tenemos en cuenta el efecto de los precios, al contrario, baja, cae el salario, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos justamente que hacer esta pequeña corrección. Si yo agarro y digo, bueno, a ver, tal cosa creció, no sé, por ejemplo, yo tengo un amigo en la costa que me decía, sí, porque yo cada temporada agarro y gano más que el año anterior. Y, o sea, igualmente le ganaba la inflación, pero más allá de eso, o sea, como que tampoco era tan grosso como parecía, ¿no? Y esto se llama ilusión monetaria y todos caemos en esto, ¿no? Nadie es más ni menos porque, o sea, todo el mundo es vulnerable a esto, simplemente está constantemente ahí. Entonces, fíjense, la serie azul es el salario a precios corrientes, la serie naranja es el salario a precios constantes. ¿Ok? Entonces, fíjense que efectivamente lo que tenemos es una caída del salario real. ¿Sí? Justamente el salario que no es a precios corrientes, como típicamente se le llama el salario real, ¿no? O a precios constantes. Y esto lo pueden hacer con el PBI o con un montón de medidas alternativas que están en pesos, ¿no? Que se piensan en alquileres de sus casas, ventas, ganancias de una empresa, eh, precios de propiedades medidos en pesos, y así, y así, y así, y así. Bueno, son y 59, no sé si hay alguna duda. Bueno, nada, no vamos a ver más por hoy. Esto de condiciones de buenos índices, si quieren lo pueden ir llamando desde el live. Si no, igualmente los índices que trabajamos acá lo cumplen. Seguramente le dediquemos 5 minutos al principio de la siguiente clase. Recuerden, estén atentos al coso a donde les subo los videos, porque les voy a subir ahí algunas cositas básicas para que la siguiente clase pueda ser un poco más entretenida, porque si arrancamos de cero probablemente se aburran un poco. Nada, me quedo si hay alguien con alguna duda. Si no, que tengan un bello día. Nos vemos el lunes. Chao, gracias. Gracias. Profe, gracias. No, no. Sebas, después subís Gracias. estas slides que todavía no las subiste. Ah, ¿no están? Dale, ahora... No, por eso. Hoy mismo la subo, Martina. Gracias por el... Dale. Gracias. Vamos. Chao, gracias. Bien. Estamos, ¿no? Perfecto.